démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Quisiera iniciar platicando brevemente qué me llevó a estudiar específicamente el uso de este tipo de herramientas para lo que es difusión cultural. Como mencionaban, soy antropóloga, también soy arqueóloga y paralelamente fui estudiando también temas relacionados a nuevas tecnologías. De hecho, actualmente estoy realizando una maestría en sistemas interactivos centrados en el usuario. Entonces, bueno, estuve trabajando en diversos proyectos relacionados a lo que es construcción de políticas culturales, lo que es gestión cultural, también desarrollo de inventarios, por ejemplo, los inventarios de patrimonio cultural de la UNESCO. Y bueno, fui detectando algunas áreas de oportunidad específicamente en la parte de conservación y difusión de este tipo del patrimonio, sobre todo enfocado a lo que son las nuevas generaciones, lo que son niños, lo que son adolescentes, que pues tienen otro tipo de lógicas de consumo, de lógicas de apropiación del conocimiento, que nos genera la necesidad de buscar otro tipo de estrategias, en este caso estrategias pedagógicas para poder acercarnos a ellos. Entonces, bueno, aquí pues entra la pregunta de cómo la tecnología nos puede ayudar a preservar lo intangible. ¿Por qué lo intangible? Bueno, quisiera hacer como una distinción con respecto a los tipos de patrimonios culturales que tenemos, porque generalmente al momento de que escuchamos patrimonio cultural, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente monumentos históricos, pirámides, puede ser probablemente cerámica o lo que nos encontramos en el museo. Pero este tipo de elementos culturales, ¿qué tienen en común? Que son materiales. Por lo tanto, tienen, pues, al ser un objeto, pase lo que pase, incluso si ya no hay un interés por parte de su comunidad, ese objeto sigue existiendo y se sigue preservando a lo largo de los años. En cambio, lo que es el patrimonio cultural inmaterial, como su nombre lo indica, es algo que no tiene una raíz material, una raíz tangible, y por lo tanto depende totalmente de que se vaya como transmitiendo de generación en generación, y pues de cierta forma que nosotros también busquemos la manera de que se siga conservando a lo largo del tiempo, ya sea anteriormente, por ejemplo, era con fotografías, con dibujos, ya después con material multimedia, pero actualmente tenemos otro tipo de herramientas, como es el caso de la realidad aumentada, tal como lo mencionaba la ponente anterior. Nos brinda ese tipo de posibilidades de que se pueda transmitir a otros lugares, se pueda transmitir a lo largo del tiempo, pero ¿qué pasa? Necesitamos que la comunidad o los individuos, como nuestro público objetivo, tengan un interés genuino de querer preservar ese tipo de elementos culturales. Entonces, ¿qué tipo de desafíos enfrenta el patrimonio cultural inmaterial? Pues son muchísimos, dada el tipo de naturaleza que tiene. Como por ejemplo la globalización. Como todo, pues tiene pros y contras. En este caso específico, ¿qué pasa con la globalización? Se da un proceso de homogeneización cultural porque las fronteras van siendo más difusas. Entonces se van apropiando de elementos culturales como de otro tipo de sociedades, no sé, Halloween, por ejemplo. No es que sea bueno o malo, simplemente se pueden ir perdiendo ciertas festividades, ciertas tradiciones, dando paso a unas nuevas que les pueden generar como un mayor atractivo, por ejemplo. Y por ende hay una pérdida de identidad por parte de estas comunidades locales. Y también nuevos patrones de consumo debido a las lógicas en las cuales nos encontramos en el sistema económico, en este caso, por ejemplo, capitalista, pues también deriva en esta pérdida de la tradición local, pues porque también necesitan ellos generar pues recursos, ¿no? Y si sus técnicas artesanales o tradicionales no les están brindando ese sustento económico, pues también se va dando esa pérdida.
Cuestiones de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no hay muchas veces no existe un compromiso comunitario, porque sobre todo las nuevas generaciones van perdiendo ese interés en sus dinámicas locales, en sus tradiciones, porque sus padres, sus abuelos, pues no se los fueron transmitiendo, por lo mismo de que no había un impacto económico, no había una derrama económica, y pues no les veían el sentido a seguirlo como conservando. Por lo tanto, no hay una continuidad temporal, como que se va rompiendo esa transmisión, sobre todo, como les mencionaba, en las generaciones actuales. De ahí también, con respecto a la transmisión, hay pérdida de practicantes, porque, por ejemplo, una lengua se puede perder porque el último hablante, los últimos hablantes eran personas de la tercera edad, y pues para evitar burlas o discriminación, pues no se lo transmitieron a sus hijos y por lo tanto a sus nietos, y ahí se rompe esas como tradiciones generacionales. Y pues por ende tampoco hay un interés por parte de estos chicos de seguirlo rescatando. También falta de documentación por ese elemento intangible, ¿no? ¿Cómo pueden ellos conservarlo? Anteriormente pues se podía realizar por medio de escritos, pero a lo largo del tiempo muchas veces se fueron perdiendo. Entonces es necesario una documentación correcta para que se pueda pues seguir conservando a lo largo del tiempo. Y como les mencionaba, pues la brecha generacional. Como sabemos, por ejemplo, en las nuevas generaciones se da esta lógica de la inmediatez, se busca sobre todo el que todo sea como muy rápido, tienen otras formas de apropiación del conocimiento muy distintas a las generaciones anteriores. Por lo tanto, debemos buscar la manera de poder acercarnos a ellos y crearles ese interés en ese tipo de elementos culturales. Y también la accesibilidad. Tenemos barreras geográficas, como mencionaban, por ejemplo, hay comunidades remotas donde ni siquiera tienen electricidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar estas herramientas, o cómo simplemente podemos seguir conservando este tipo de patrimonio cultural si ni siquiera tienen que comer? Obviamente no van a tener un museo de sitio, no les va a interesar el conservar ese tipo de tradiciones siquiera, ¿no? Porque tienen otro tipo también de necesidades, o cómo llegas a ellos, ¿no? A veces ni siquiera hay carreteras, entonces son como pues varias brechas que tenemos que ir solventando. Los recursos limitados, ¿no? Pues a qué sí tienen acceso y a qué no. Casi pues en el caso de México, más o menos como un 20% de la población está en pobreza extrema. Por lo tanto, pues no van a tener pues un interés pues en rescatar este tipo de elementos culturales, ¿no? Y también limitaciones físicas, ¿no? Cuestiones desde discapacidad, por ejemplo, en los museos, ¿acaso se está tomando en cuenta? Bueno, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no se toma en cuenta personas ciegas, personas sordas, o personas con algunas limitaciones cognitivas, o incluso gente que no sepa leer, escribir, etcétera. Entonces nos encontramos con todo ese tipo de desafíos, y hay que buscar la manera de poder solventarlos. Y bueno, aquí ya entra, digamos, lo que es la realidad aumentada como una alternativa, como mencionaba pues también la ponente anterior, pues es integrar este tipo de elementos virtuales a nuestros entornos físicos para crear experiencias más interactivas en tiempo real y por lo tanto más atractivas también, a diferencia de la realidad virtual, pues que implica también el uso de otro tipo de dispositivos, ¿no? Desde los visores, guantes hápticos, etcétera. Entonces, la realidad aumentada es una alternativa mucho más accesible en términos no solo de accesibilidad física, por ejemplo, sino también en cuanto a la brecha económica, como les mencionaba, y también como mencionaba la compañera, es mucho más fácil que las personas puedan tener acceso a un dispositivo móvil, ya sea un smartphone o una tablet, en cualquier lugar, ¿no? A que tengan acceso a dispositivos como más caros, a unos visores, etcétera, que en primer lugar son muy caros.
la mayoría de la población no va a tener acceso a ese tipo de dispositivos. Por lo tanto, lo más accesible en este caso pues es la realidad aumentada, y que también nos pueda proporcionar este tipo de experiencias pues, interactivas, llamativas, sobre todo para adolescentes y para niños. Por ejemplo, en el caso particular que yo estoy estudiando, que es un municipio al sur del estado de Veracruz, el 80% de la población sí cuenta con un smartphone, tiene acceso a internet, pero también pues está la cuestión del conocimiento, ¿no? ¿Qué tan interactiva o qué tan amigable es tu interfaz para que ellos también puedan entenderlo y puedan utilizarlo? Porque muchas veces lo único que saben utilizar pues es lo básico de WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienen nociones básicas acerca de algunas aplicaciones, y pues lo más importante es que tienen acceso a ese dispositivo y a internet. Y bueno, pasando a lo que es en particular el patrimonio cultural inmaterial, anteriormente no había una distinción clara acerca de qué es patrimonio cultural material e inmaterial. Se asumía que era todo lo mismo, pero no se abordaba de manera como individual sus particularidades, su naturaleza, etcétera. Hasta el año 2003, en que la UNESCO ya generó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, estableciendo lo que son características y lineamientos de este tipo de patrimonio. Básicamente se trata del conjunto de expresiones, manifestaciones, técnicas, conocimientos, representaciones, etcétera, y sus instrumentos, objetos, artefactos y espacios derivados o inherentes a ellos, pero muy importante, que la gente o la comunidad reconoce como propios. O sea, ellos tienen ese elemento como subjetivo, a diferencia del patrimonio cultural inmaterial, que digamos tiene un valor intrínseco. En este caso no tiene como un valor intrínseco, sino que el valor se lo tiene que otorgar la comunidad misma. Si no, pues no se considera un patrimonio. Por eso es como muy importante el establecer estrategias efectivas para que estas personas lo asuman como tal, lo asuman como propio. ¿Por qué? Porque derivado de este patrimonio pueden generar pues como una identidad propia, un sentido de pertenencia y por lo tanto también cuestiones de cohesión social. Por eso es como muy importante el poder trabajar este tipo de proyectos. Por otro lado, también como hace una distinción clara la UNESCO acerca de 5 categorías del patrimonio cultural inmaterial, los cuales son esos. En el último cometí un error porque es técnicas tradicionales, pero básicamente son estas 5, que son tradiciones y expresiones orales. Básicamente son como leyendas, narrativas, cuentos, poesía, etcétera. Artes del espectáculo, como pueden ser danzas o música tradicional, usos sociales, rituales y actos festivos, pues como su nombre lo indica, pues son algunos rituales, ¿no? Conocimientos relacionados a la naturaleza, pueden ser, por ejemplo, técnicas agrícolas, o también métodos, por ejemplo, arquitectónicos, tradicionales, etcétera. Y en técnicas tradicionales, cuestiones relacionadas como a técnicas de artesanía, cerámica o textiles. Entonces también es como importante hacer una distinción de cada, pues de este tipo de elementos, ¿no? Porque cada uno tiene un abordaje diferente. Entonces, ¿de qué manera la realidad aumentada nos puede ayudar para abordar los desafíos que había mencionado anteriormente? Básicamente, nos permite generar una documentación avanzada. ¿Por qué? Porque podemos capturar y procesar este tipo de prácticas, por ejemplo, u objetos relacionados de manera más detallada, para que no se pierda, por ejemplo, quizá solo queda una persona que conoce la técnica tradicional